Hola nuevamente, soy David López. Este es un nuevo video para la materia programación de la UNSAM. Vamos a seguir hablando sobre listas simplemente enlazadas y en esta ocasión vamos a tratar un tema que había quedado pendiente hasta ahora, que es cómo eliminar un nodo en una lista simple. La idea general es que para eliminar un nodo necesito primero desconectarlo mediante los punteros que lo vinculan con el resto de los nodos de esa lista y luego en ese momento, después de reconstruir la lista, voy a hacer un free para eliminar la memoria, es decir, liberar la memoria que ocupa ese nodo. Esto, por supuesto, lo vamos a hacer necesitando un puntero que apunte a dicho nodo. Entonces, entrando un poco a la estrategia que vamos a usar para poder realizar esto, podemos mencionar que se pueden dar tres casos principales según la lista que tengamos y el valor, ¿sí?, que me va a dar cuál es el nodo que necesito eliminar. Entonces, el primer caso, que es trivial, es cuando la lista está vacía, es decir, no tiene ningún nodo. Entonces no tenemos que hacer nada, simplemente recibimos un puntero null como la lista y vamos a retornar eso mismo. El caso 2 es cuando el nodo que necesitamos eliminar es el primer nodo de la lista. Y el caso 3 es cuando tenemos que eliminar un nodo que no es el primero de la lista, ¿sí? Es decir, es un nodo que está intermedio, en una posición intermedia en la lista, o bien es el nodo final, que cuando tratemos ese caso en más detalle vamos a ver que en realidad si es el nodo final no nos cambia en nada el algoritmo, ¿sí? Lo que sí es que dado que no es el primer nodo, vamos a tener que hacer un recorrido en esa lista para buscar ese valor y cuando encontremos ese nodo recién lo podremos eliminar, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cada uno de los casos por separado, ¿sí? Simplemente a modo de referencia, este es el código completo de la función eliminar que vamos a utilizar y la idea es que, como ustedes bien pueden ver en los comentarios, ven que cada sección del código corresponde a cada uno de estos tres casos que habíamos mencionado, ¿sí? Acá tenemos el primer caso, el segundo caso, el tercer caso, y los vamos a ir tratando en forma separada para que resulte más sencillo, ¿sí? Entonces, bueno, el primer caso, como mencionamos, es muy sencillo, ¿sí? Acá tenemos el código o la parte del código que resuelve ese caso, ¿sí? Aprovechamos para hablar un poco del encabezado de la función, el cual recibimos como primer argumento L, que es como siempre un puntero al primer nodo de la lista. Recibimos D, que en este ejemplo suponemos que los datos almacenados en la lista son de tipo entero y representa el dato que necesito buscar para eliminar, ¿sí? Y podemos ver que la función lo que devuelve es un puntero, lo notamos por este asterisco, un puntero a el tipo de datos nodo, que es el que ustedes ya conocen, que representa cada uno de los nodos de la lista, ¿sí? Esto es porque cuando yo elimino un nodo de la lista, bueno, tengo que, como norma general, retornar un puntero al nuevo comienzo de la lista, dado que podría cambiar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tenía una lista con un nodo y elimino el primer nodo, bueno, entonces ahora voy a devolver null porque ya no tengo ningún nodo, ¿está bien? O en cualquier caso donde elimino el primer nodo, entonces el puntero que hacía que la lista comience en ese nodo, por supuesto, va a tener que modificarse porque ese nodo ya no existe, ¿sí? Entonces, eh, como cosa general, también la función declara dos punteros, ¿sí? El puntero red, que por default lo inicializo para que apunte al principio de la lista, este que recibí, y un puntero auxiliar que, bueno, no lo utilizo en este caso, pero lo voy a utilizar en otros casos más adelante, ¿sí? Entonces, yendo al caso en que me viene una lista nula, lo voy a detectar con este if que está acá, ¿sí? Si L es igual a null, bueno, como bien dice acá, estoy en el primer caso, no tengo que hacer nada, entonces simplemente imprimo este mensaje a título informativo diciendo que la lista está vacía, ¿sí? El else se va a saltear, ¿sí? Que digamos contiene todo el código que corresponde a los otros casos, ¿sí? Que está, digamos, oculto, ¿sí? No lo voy a hacer y directamente se salta la ejecución a esta línea, la línea 27, que retorna el valor red, que como ustedes vieron acá, equivale a lo que había recibido en L, que como estamos suponiendo en el caso es null, es decir, no modificamos nada en la lista, ¿sí?
Bien, pasamos al segundo caso, ¿sí? El segundo caso, que es un caso particular también, corresponde a cuando el valor que yo tengo que buscar para eliminar en la lista está en el primer nodo, ¿sí? Como bien se ve en este ejemplo, tenemos una lista L, ¿sí? Cuyo comienzo está apuntado por L, como siempre, contiene tres nodos con los valores almacenados 7, 15 y 50. Bueno, y a mí me piden eliminar el nodo que tiene el valor 7, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, el puntero red, que como ustedes habían visto en el código anterior, primero lo inicializo para que apunte al primer nodo de la lista, es decir, que la primera vez estaría apuntando a este nodo, que es el que tiene el valor 7, ¿sí? Bueno, eso no está dibujado en el diagrama, sino que directamente lo que hice acá es avanzar al siguiente nodo, ¿sí? Porque lo que tengo que hacer como estrategia para este caso es tener un puntero, que es el puntero que voy a devolver para que después vaya a ser el nuevo comienzo de la lista, va a ser un puntero que apunta al siguiente nodo, ¿sí? Porque recuerden que este lo tenemos que eliminar. Bueno, una vez que tengo ese puntero apuntando al siguiente nodo, entonces, como se muestra acá, ya puedo ejecutar el free para liberar la memoria de este primer nodo, ¿sí? Presten atención a el orden en que se hacen las cosas, ¿no? Porque es muy importante. ¿Qué hubiese pasado si ustedes primero liberaban este nodo, ¿sí? Antes de tener este puntero apuntando al siguiente? Bueno, estarían en un problema porque para llegar al segundo nodo, eso lo hacen a través de un puntero, ¿sí? El puntero siguiente que yo estoy marcando acá con el mouse, que está alojado en el primer nodo. Pero si ustedes ya eliminaron ese primer nodo y no tuvieron la precaución de tener un segundo puntero que les permita llegar al nodo siguiente, bueno, estaríamos en un problema porque perdimos el principio de la lista y no tenemos cómo recuperarla, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, una vez que yo eliminé ese primer nodo, bueno, el resultado final en la lista sería el que se muestra acá, ¿sí? Fíjense que el primer nodo desapareció y quedan los otros nodos tal cual como estaban antes, ¿sí? Fíjense que L va a pasar a apuntar al primer nodo. ¿Por qué? Porque yo en mi función retorno en realidad red, que es el puntero que apunta a este nodo que tiene el valor 15, pero la idea es que cuando yo salgo de la función, ese puntero que me devolvió la función lo voy a considerar, ¿sí? Lo voy a tratar como que es el nuevo principio de la lista, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Y este comentario que está acá en azul es simplemente, digamos, para recordar esto que es una ventaja justamente de las listas enlazadas, que es la siguiente, ¿no? Fíjense que acá nosotros eliminamos el primer nodo, ¿sí? El primer valor que yo tenía almacenado, pero los otros nodos en realidad, fíjense que van a seguir quedando físicamente en la memoria en el mismo lugar donde estaban antes, ¿sí? Comparen esto con lo que sería eliminar el primer valor en un vector. Significaría que todo el resto de los valores que vienen después, ustedes los tendrían que correr, ¿sí? Los tendrían que cambiar de lugar una posición para ocupar ese lugar que quedó vacante, ¿sí? En este caso, en realidad, como lo que nos da la conexión lógica entre cada nodo, nos dice cuál nodo viene antes y cuál nodo viene después, son punteros. Bueno, entonces yo modificando los punteros no necesito cambiar de posición o de dirección cada uno de los nodos que me quedan, ¿sí? Simplemente quería hacer esa observación, ¿sí? Por eso lo anoté acá, ¿sí? Bueno, vamos a ver la parte del código que me permite realizar esto. Bueno, acá tenemos el código que habíamos visto antes, pero estamos mostrando la segunda parte que corresponde al segundo caso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Si a mí me viene la lista de ejemplo que vimos en esta diapositiva, ¿sí? Recuerden que teníamos tres nodos con el valor 7, 15 y 50. Bueno, ¿qué va a pasar? En este primer if no va a entrar porque dice si la lista es null y claramente no es null porque apunta a un nodo que tiene el valor 7. Entonces esto lo voy a saltear y voy a venir a este else que se ejecuta cuando la lista no es nula, ¿sí? En este caso la lista no es nula, entonces vamos a entrar y se va a ejecutar ahora el if de la línea 8, ¿sí? Que va a comparar el dato que está almacenado en el primer nodo de la lista, ¿sí? Que recuerden que está apuntado por L, lo va a comparar contra D, que es el dato que a mí me piden eliminar. En este caso coinciden, ¿sí? Porque a mí me pidieron eliminar el dato 7. Entonces, como coinciden, esta condición se hace verdadera y estoy en este segundo caso que estamos tratando, ¿sí?
Entonces lo que hago con esta instrucción, red igual L flecha siguiente, lo que estoy diciendo es que al puntero red, ¿sí? Quiero hacer que apunte a donde apunta el puntero siguiente que está en el nodo apuntado por L. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero si vamos al diagrama, teníamos esto, ¿no? Si L apunta a este primer nodo, entonces L siguiente es este puntero que estamos mostrando acá, y entonces quiero hacer que red apunte a ese mismo lugar. Es decir, que lo que estoy haciendo con esa línea es asignar este puntero red como se muestra acá en verde para que apunte al segundo nodo. ¿Sí? Una vez que hice eso, bueno, puedo ejecutar el free sobre el puntero L, que es el primer nodo, informo que el elemento ya se eliminó, y luego vendría acá un else, que en este caso no se va a ejecutar, porque eso es cuando el dato que me piden eliminar no es el primero, y eso corresponde justamente a lo que vamos a ver a continuación, que es el tercer caso, ¿sí? Pero en este caso no ejecutamos este else, y saltamos acá a este return red, donde red, como habíamos visto, me queda apuntando al segundo nodo, y esto es lo que después se va a convertir en el nuevo comienzo de la lista, ¿sí? Como dice acá en este comentario. Bueno, por último, el tercer caso es el que nos va a dar un poquito más de trabajo porque tenemos que recorrer la lista, ¿sí? Entonces, como ejemplo, nos piden eliminar el nodo con el valor 20, ¿sí? Entonces, fíjense que el 20 está acá en el tercer nodo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos por partes, entonces, explicando antes de ver el código. Bueno, tenemos como siempre el puntero red, que lo inicializamos para que apunte al mismo lugar que L, ¿sí? Es decir, al primer nodo. Y luego lo que vamos a hacer es, vamos a ir corriendo, es decir, modificando el valor de este otro puntero L, ¿sí? Recuerden que esto lo podemos hacer porque tenemos red que me queda apuntando al principio de la lista, con lo cual no pierdo esa referencia, ¿sí? Eso es muy importante. Fíjense que si ustedes modificaran el puntero L haciendo lo que apunte a cualquier otra cosa que no sea el primer nodo y no tienen como esta especie de backup, ¿sí? Algo que les permita mantener la referencia al primer nodo, bueno, estarían perdiendo la lista. ¿Está bien? Pero en este caso estamos bien. Entonces lo que vamos a hacer en realidad es entrar en un ciclo en el cual vamos a ir modificando este puntero L para ir desplazándonos a través de cada uno de los nodos en esa lista hasta que encontremos el nodo que queremos eliminar. ¿Sí? Concretamente, entrando en un poquito más de detalle, lo que vamos a buscar es que este puntero L nos quede apuntando al nodo anterior al que queremos eliminar. ¿Por qué es esto? Porque fíjense que acá nosotros queremos eliminar este nodo número 20, ¿sí? Si nosotros tuviésemos este puntero L apuntando a este nodo que queremos eliminar, tendríamos un problema porque nosotros después vamos a necesitar acceder al nodo anterior para hacer este puente, ¿sí? Como el 20 lo vamos a eliminar, tenemos que hacer que el siguiente que está en este nodo apunte en realidad al 50, ¿sí? Pero no lo vamos a poder hacer porque nosotros ya tenemos L en el nodo que viene después y este tipo de listas no nos permite volver para atrás, ¿sí? Entonces, por eso es que en realidad dejamos apuntando el puntero L un elemento antes, ¿sí? Entonces, digamos, la condición para finalizar este ciclo en el que vamos avanzando el puntero de A1 es que el valor siguiente al que estamos parados, como en este caso sea el que estamos buscando, ¿sí? O sea, en este caso finalizamos el ciclo, o podría ser también que finalicemos el ciclo porque llegamos al final de la lista y en realidad nunca encontramos el valor, ¿sí? Eso sería, digamos, como un subcaso dentro del caso 3, que es cuando me piden eliminar un valor que en realidad no existe, ¿sí? En el cual, bueno, no voy a tener que hacer ninguna modificación a la lista porque no hay nada para hacer, pero bueno, puedo informar que no existe y es importante que mi programa tenga contemplado ese caso para que no falle. ¿Sí? Bien, en este caso, como existe el valor, dejamos nuestro L apuntando al elemento anterior y lo siguiente que vamos a hacer es usar un puntero AUX, ¿sí? De forma tal que apunte a el dato que queremos eliminar, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nosotros ya tenemos L que apunta a este nodo,
Entonces lo que tendríamos que hacer es que aux apunte a donde apunta este siguiente que corresponde al nodo apuntado por L. ¿Sí? Esto, digamos, lo menciono para que cuando lo veamos en el código se entienda. ¿Sí? Bien, yo ya tengo apuntando un puntero al nodo que quiero eliminar y tengo otro puntero apuntando al nodo anterior. ¿Sí? Entonces recuerden que antes de poder liberar esta memoria, yo tengo que modificar de forma tal de desconectar este nodo de la lista, ¿sí? Y reconectar en realidad el anterior con el nodo que va a venir después, ¿sí? Esto que estamos viendo acá. Entonces, lo que hice acá, ¿sí? Estoy conectando este siguiente a el nodo que va a venir después, ¿sí? Acá dice L, es un pequeño error, acá debería decir siguiente, ¿sí? O no debería decir nada porque ya dice siguiente acá, ¿sí? Aclaro eso. Bien, entonces ahora que tengo este nodo desconectado, bueno, simplemente lo que tengo que hacer es ejecutar un free para liberar esa memoria, ¿sí? Entonces, el resultado que queda después de hacer esto sería la siguiente lista, ¿sí? Fíjense que yo la dibujé a propósito de esta forma, ¿sí? Con cada uno de los nodos, digamos, de los restantes, los que quedaron sobrevivientes, en exactamente la misma posición que tenían antes, ¿sí? Para, bueno, recordar esto mismo que mencioné antes, que está en el recuadro azul, que dice que los nodos que quedan en realidad siguen manteniendo su misma ubicación en la memoria, ¿sí? Simplemente lo que hice fue cambiar la conexión de este nodo que antes apuntaba a un nodo distinto, que ahora ya no está, y ahora decir que, bueno, no, que el siguiente ya no es el que era antes, sino que ahora es el que tiene el valor 50. Bien, entonces, lo último que nos queda es explicar el código que ejecuta esta estrategia que mostramos acá, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos la función con el código visible para el caso que nos interesa, ¿sí? Es decir, entramos en este if, L es distinto, perdón, L igual null, no, esto lo vamos a saltear, por eso está oculto. Entonces vamos al else, que corresponde a la lista que no es nula. Si el dato que está en el primer nodo es el que quiero eliminar, no, tampoco, por eso esto está oculto, que correspondía al caso 2, ¿sí? Y vamos al else, que es el caso 3, ¿sí? Que es cuando la lista no es nula y el dato que quiero eliminar no es el primero, ¿sí? Entonces, entramos en este ciclo, que es el ciclo que yo les mencioné antes, que lo que hacía era modificar este puntero L para ir recorriendo la lista, ¿sí? Y no sé si ustedes llegaron a ver, ahora vamos otra vez sobre el código, que ese ciclo tiene dos condiciones, ¿sí? Estas dos condiciones tienen un AND, es decir que para que se siga ejecutando el ciclo se tienen que cumplir las dos condiciones necesariamente, ¿sí? No me alcanza con una. Y las dos condiciones son que el puntero siguiente al nodo que yo estoy apuntando por L sea distinto de null. Esta condición es para detectar el fin de la lista y que cuando llegue al final de la lista no tratar de seguir avanzando porque no puedo. Y además que el dato que está almacenado en ese nodo siguiente al que yo estoy parado tiene que ser distinto del que yo estoy buscando, ¿sí? O sea, si es distinto significa que todavía no lo encontré y tengo que seguir avanzando. Si no es distinto, o sea que es igual, significa que yo ya estoy parado en el nodo anterior, que era lo que estaba buscando, entonces tengo que salir del ciclo porque ya logré mi objetivo. ¿Está bien? Entonces, mientras no se cumpla ninguna de estas, no se cumplan estas condiciones, ¿sí? Yo voy a avanzar una posición en la lista. Recuerden, como ya fíjense que estas mismas dos condiciones no son novedosas para ustedes. Si vieron el video de, por ejemplo, la operación de insertar en orden, bueno, aplica el mismo comentario, digamos, les recuerdo si no lo recuerdan, les sugiero que lo vuelvan a ver, ¿sí? Que tiene que ver con el orden en que están escritas estas dos condiciones, que tiene que ser exactamente este. ¿Por qué? Porque si yo esto lo escribiera al revés, como expliqué en el otro video, bueno, lo que ocurriría es que si yo tengo primero esta condición, es decir, la escribí más a la izquierda, bueno, cuando L siguiente es null, por ejemplo, el compilador va a tratar de evaluar este dato, ¿sí? L siguiente,
que sabemos que esto es null, o estamos suponiendo que es null, y va a tratar de obtener el dato, y no es posible obtener el dato de un puntero que apunta a null. Y eso va a hacer que el programa genere un crash, ¿sí? Bueno, entonces esto recuerden escribirlo de esta forma, como ya lo habíamos mencionado. Y cuando yo salga de este ciclo, ¿sí? Tengo dos posibilidades. Digamos, si yo estoy acá, en esta línea 16, significa que tengo dos posibilidades por las cuales el ciclo puede haber salido, porque la condición en realidad era una condición doble y tenían que cumplirse dos cosas para que yo continúe con el ciclo. Si el ciclo ya no continuó, es porque alguna de las dos condiciones se hizo falsa, ¿sí? Entonces podría ser porque L siguiente es null, eso significa que llegué al final de la lista, o podría ser porque L siguiente dato, es decir, el dato que tengo en el nodo siguiente al apuntado por L, es el que quiero eliminar, ¿sí? Que sería que encontré el nodo a eliminar. Bueno, yo tengo que saber en cuál de esas dos posibilidades estoy. ¿Por qué? Porque en un caso corresponde eliminar el nodo y en el otro obviamente que no, porque no existe, ¿sí? Nunca lo encontré. Entonces, para saber en cuál de estas dos condiciones estoy, utilizo este if que está en la línea 16, ¿sí? Entonces, como condición voy a poner que si L siguiente es distinto de null, ¿sí? Significa que de estas dos condiciones que yo tenía en el ciclo, bueno, esta seguía siendo verdadera y la que se hizo falsa es esta. ¿Y qué significa que se hizo falsa esta condición? Que encontré el dato que estaba buscando, ¿sí? Concretamente el dato está en el nodo siguiente a lo apuntado por L, ¿sí? Que es lo que dice acá en este comentario, ¿sí? O sea, en realidad sería el caso contrario a lo que dice el comentario, ¿no? Si L siguiente fuese null, es porque el dato no existe. Si es distinto de null, bueno, es porque sí existe, ¿está bien? Entonces, en definitiva, si entré acá, es porque el dato existe, ¿sí? Bien, entonces, lo que tengo que hacer es lo que habíamos visto en el diagrama. Agarrar y asignar a este puntero aux el valor de lo apuntado por el puntero siguiente que se encuentra en L, ¿sí? Digamos, dicho suena medio complejo, pero básicamente es hacer esto, ¿no? Tener este puntero rojo apuntando a donde se muestra acá, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Bueno, yo tenía aux que no estaba apuntando a nada en particular y recuerden que yo tenía L apuntando a este nodo, entonces puedo acceder a este nodo. Si puedo acceder a este nodo, puedo acceder a este puntero siguiente y copiarlo a aux, ¿sí? Entonces los dos van a quedar apuntando al mismo nodo, ¿sí? Que es este 20, que es el que quiero eliminar, ¿sí? Bien, entonces esto es lo que hice acá en la línea 17. En la línea 18 lo que hago es que el puntero siguiente del nodo apuntado por L ya no apunte a ese puntero que ahora voy a, perdón, a ese nodo que ahora voy a eliminar, sino que apunte al nodo siguiente a aux, ¿sí? Si volvemos al diagrama, si aux apunta a este que voy a destruir, el siguiente es este, el 50, ¿sí? Entonces lo que hice ahí fue esto que estoy mostrando acá en esta línea negra, ¿sí? Estoy modificando esta parte, este puntero que ya no está más apuntando a esto que está en gris, sino que ahora queda apuntando a este nodo, ¿sí? Bueno, una vez que hice eso, digamos, conecté el nodo anterior con el siguiente al que quiero eliminar, entonces puedo ejecutar el free para liberar la memoria del nodo 20, ¿sí? Imprimo en pantalla, ¿sí? A título informativo que eliminé este nodo, ¿sí? El que tenía el valor, bueno, 20 o el que corresponda al ejemplo que se esté ejecutando en ese momento. Y listo, ¿sí? Llegué hasta acá. Esto que viene acá es el else, en realidad, de este if que habíamos mencionado antes, ¿sí? Que correspondería al caso donde yo llegué al final de la lista y por lo tanto no tengo que eliminar ningún nodo porque en realidad el valor que me pedían eliminar no está en la lista, ¿sí? O sea, si se diera ese caso, simplemente yo hago un printf que digo que, bueno, el dato este que me pidieron eliminar no está en la lista. ¿Está bien? Bueno, en cualquiera de esos casos, la ejecución va a continuar acá y voy a retornar este puntero red que, si recordamos del diagrama, me había quedado apuntando al primer nodo de la lista, lo cual está bien porque el nodo que yo eliminé está por acá, con lo cual lo que antes era primer nodo de la lista, ahora va a seguir siendo lo mismo, ¿sí? Va a seguir siendo
el mismo primer nodo de la lista. Es decir, antes era el 70, ahora sigue siendo el 70. ¿Sí? Por eso retorno ese red como principio de la lista, que en realidad es el mismo que era antes. Para terminar de ilustrar, podemos mostrarlo funcionando. Acá yo tengo uno de los compiladores online que están disponibles y copié el código del ejercicio 8 de la práctica de listas, ¿sí? El cual me pide buscar un elemento numérico en una lista y eliminarlo, ¿sí? Teniendo en cuenta que puede ser el primero, el último o uno intermedio, ¿sí? Es decir, estos casos que nosotros habíamos explicado, ¿sí? Y este código, bueno, usa algunas funciones que ustedes ya conocen, ¿sí? Insertar LIFO, bueno, mostrar para mostrar la lista, destruir, y fundamentalmente esta función que es la que acabamos de explicar, ¿sí? Entonces yo voy a compilar y ejecutar este programa, me pide que ingrese algunos números, ¿sí? Algunos valores, voy a insertar el 1, el 2, el 3 y con un 0 finalizo, ¿sí? Me muestra la lista, ¿sí? Como usé insertar LIFO, me quedan los valores invertidos, ¿sí? Me la muestra acá 3, 2, 1 y le voy a poner eliminar, por ejemplo, el valor 1, ¿sí? Que es el último que está en la lista. Le doy Enter y me muestra el resultado de esta eliminación, ¿sí? Que es la lista con los valores 3, 2 y, bueno, y el 1 que no está más, ¿sí? Es decir, hizo lo que tenía que hacer y estamos contentos. Bueno, espero que les haya resultado útil este video. Muchas gracias y seguimos en contacto.